Hola, estimado docente Víctor Augusto Guaranga García, compañeros y público en general. Reciba un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, de la Facultad de Educación, de la Escuela Profesional de Educación Secundaria y de la carrera profesional de Biología Química y Tecnología de los Alimentos, para presentarles nuestro proyecto educativo relacionado ¿cómo aplicaría los propósitos y las ideas impulsoras del PEN 2036 a la educación secundaria? Y empezando que nuestro video productivo sea de su agrado, comenzamos. ¿Qué es el Proyecto Educativo Nacional PEN? El Proyecto Educativo Nacional PEN es el plan estratégico que define diagnóstico, objetivos, lineamiento y política en materia educativa a nivel nacional, elaborado a través de un proceso participativo que se alimenta de los proyectos institucionales, proyectos educativos regionales y proyectos educativos locales. Está pensado como un documento de política de largo plazo, abarcando tres periodos de gobierno y consensuando los intereses de todos los sectores involucrados en la política educativa desde una perspectiva interdisciplinaria y plural. Previsto en la Ley General de Educación 28044, desde el año 2003, se realizó por primera vez en el año 2005, con vista al año 2012, proponiendo 6 objetivos estratégicos y 33 políticas destinadas a mejorar la calidad educativa y la calidad de vida en el Perú. En este proyecto educativo nacional es el instrumento estratégico que busca desarrollar las políticas de Estado sobre educación a efectos de marcar los rumbos de la educación en el Perú. En el mediano y largo plazo, cabe mencionar que se espera que las políticas de corto y mediano plazo sean consistentes con la visión, misión, propósito y orientación del PEN. Se ha convenido en que se constituya con un horizonte temporal de 15 años. Este debe ser revisado periódicamente para, de ser necesario, proceder a su actualización de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Educación y a la práctica establecida en estos años. El Consejo Nacional de Educación lidera su elaboración por encargo del Ministerio de Educación y también la responsabilidad de monitorear las políticas y los programas del sector, evaluando y comunicando su alineamiento con las propuestas del PEN. ¿Cuáles son los propósitos del PEN al 2036? El Proyecto Educativo Nacional al 2036, el reto de la ciudadanía plena, está enfocado en que todas las personas logren, a lo largo de su vida y gracias a diferentes experiencias de aprendizaje, cumplir sus proyectos individuales y colectivos y llevar una vida activa y emocionalmente saludable. Este propósito del PEN resulta particularmente relevante en un contexto como la pandemia del COVID-19, en el que muchas personas experimentan altas dosis de incertidumbre, angustia y estrés. Además, existen niveles de violencia y malestar en la sociedad peruana que exigen que la escuela, la familia, los docentes y la comunidad contribuyamos más activamente al logro de un nivel básico de equilibrio y bienestar socioemocional de las personas. El 19 de febrero de 2021, el Consejo Nacional de Educación participó en diversas actividades de diálogo con la comunidad educativa en las que se destacó que el Proyecto Educativo Nacional al 2036 puede brindar soluciones y ser referente para los desafíos que se nos presentan en el año del Bicentenario, así como las perspectivas que se avisoran para el inicio del presente año escolar. La consejera Rocío Muñoz destacó que el PEN al 2036 apunta a que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos, y que para lograr esto se trata de hacer cambios y replanteamientos, no solo en cuanto a la participación de los actores involucrados, sino con respecto a las estructuras sociales del país. Por su parte, María Luisa Benavides sostuvo que dichas acciones deben estar enfocadas en cómo se promueven los propósitos del PEN, como podrían ser vida ciudadana, inclusión, equidad, bienestar socioemocional, productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. ¿Cuáles son las ideas impulsoras del PEN 2036? Dentro de ellas abarcadas 5 ideas impulsoras. Idea impulsora número 1. La acción educativa debe ser
concebida desde las personas, reconociendo así la centralidad del aprendizaje en función de sus necesidades, características y aspiraciones, y que ésta se suscita en diversos contextos y a lo largo de la vida, produciéndose diferentes trayectorias que deben ser reconocidas y fortalecidas, poniendo el sistema educativo y superación al servicio de esta finalidad. Por ello, las experiencias educativas deben atender la complejidad humana, superando las fronteras sectoriales, orientarse hacia el ejercicio pleno de la ciudadanía y promover el bienestar y el desarrollo de las actividades económico-productivas. Idea impulsora número 2. Dentro de ellas, garantizar que las instituciones de todo el sistema educativo cuenten con autonomía, lo que se supone asegurar que los recursos y competencias correspondientes para ello, así como su fortalecimiento para espacios de trabajo profesional colegiado, en los que se innova para atender mejor a las personas y sus contextos. Para este dicho fin deben redefinirse las competencias y funciones de las demás instancias de gestión educativa descentralizadas y de los organismos públicos descentralizados para ponerlas al servicio de las personas y de las instituciones educativas. Idea impulsora número 3. Dentro de ellas, fortalecer el carácter público de la educación en el marco de un sistema educativo que comprende tanto a las instituciones educativas estatales como a las privadas. Para ello, el Estado debe garantizar que todo servicio educativo independiente de quien lo brinde se desarrolle satisfaciendo condiciones básicas y fomente el bienestar de las personas. En este marco, el principal mecanismo para combatir la segregación del sistema educativo y con ello favorecer las experiencias de aprendizaje y que las instituciones educativas sean espacios de encuentro entre nuestras diversidades, es decir, fortalecer la educación estatal gratuita. Idea impulsora número 4. Incrementar en forma sostenible los montos asignados para el financiamiento público de la educación de manera que sea suficiente y que se asigne de modo proporcional a las necesidades de las personas y se utilice de modo eficaz y eficiente para que contribuya a la creación de igualdad de oportunidades y el desarrollo de la ciencia e innovación. El financiamiento de la educación debe permitir atender de modo adecuado las necesidades de quienes hoy acceden al sistema educativo y de aquellas personas que se encuentran excluidas. Además, quienes han de ser destinatarios preferentes del financiamiento público. Idea impulsora número 5. El uso universal e intensivo de las tecnologías digitales en formatos y medios accesibles como recursos educativos para potenciar así las labores de enseñanza y aprendizaje, de aprendizaje autónomo y a la investigación gracias a las posibilidades que ofrece para mejorar la gestión y para ajustar las actividades a la disponibilidad del tiempo y al ritmo de progreso de cada persona que aprende. Inicio de un nuevo proyecto educativo 2036. ¿Quiénes fueron los grupos impulsadores para el PEN 2036? Las ideas centrales de este proyecto fueron generadas por instituciones y organizaciones de la sociedad civil, del sector educación y de otras instancias del gobierno regional, voluntarios y autoridades regionales, provinciales y locales, que se sumaron de manera voluntaria para la coordinación e implementación de distintos mecanismos de participación de la consulta ciudadana para el Proyecto Educativo Nacional al 2036, especialmente las jornadas por la educación, la encuesta virtual y los encuentros macrorregionales, que cabe mencionar que los grupos impulsadores en su mayoría estuvieron integrados por representantes de la COPARE. ¿En qué consisten estas ideas impulsadoras del PEN 2036? En un conjunto de factores claves que deben ser abordados por la política pública para provocar los cambios que el PEN propone a través de su visión, propósitos y orientaciones estratégicas. Por lo tanto, son las principales apuestas que debemos abordar en los próximos años y permitirán lograr lo que el PEN propone en 2036. Las ideas impulsadoras planteadas para el desarrollo del PEN al 2036. La primera idea impulsadora es la acción educativa concebida desde las personas, donde se reconoce la centralidad del aprendizaje en función de las necesidades de las personas, sus características y aspiraciones, que éstas se dan en diversos contextos a lo largo de la vida, produciendo diferentes trayectorias educativas. Las experiencias educativas deben ser concebidas atendiendo a la complejidad humana, más allá de las fronteras sectoriales. Segunda idea impulsadora, garantizar que todas las instituciones educativas cuenten con autonomía, donde deben asegurar
los recursos y las competencias legales para garantizar la autonomía de las instituciones educativas, así como el fortalecimiento de los equipos docentes, es decir, trabajo profesional colegiado, redefiniendo el rol del Ministerio de Educación, así como de las instancias descentralizadas de gestión educativa. Tercera idea impulsadora es fortalecer el carácter público de la educación. Esto se debe dar independientemente de quién preste el servicio, sea estatal o no sea estatal. Se debe contar con mecanismos de supervisión independiente de los supervisados que asegure que todo servicio se desarrolle satisfaciendo condiciones básicas, vinculadas a los propósitos del PEN, y se debe fortalecer la educación estatal. Cuarta idea impulsadora: modificar el financiamiento público de la educación. Por un lado, se debe incrementar en forma sostenible los montos asignados a la educación y por otro, se debe asignar de modo proporcional a dichas necesidades y utilizar de modo eficaz y eficiente para que contribuya a la creación de igualdad de oportunidades, así como para permitir el desarrollo de la ciencia y la innovación. Quinta idea impulsadora: uso universal e intensivo de tecnologías digitales en formatos y medios accesibles. Estos se basan en tecnologías de la formación y la comunicación como recursos educativos para potenciar las labores de enseñanzas, de aprendizaje autónomo y de la investigación, gracias a las posibilidades que ofrecen para mejorar la gestión y para ajustar las actividades a la disponibilidad de tiempo y al ritmo de progreso del aprendizaje de cada persona. Diferencias del PEN en sus dos tramos, 2007 al 2021 y de 2021 al 2036. Diferencias en el punto de partida. El punto de partida en el PEN 2021 era la situación política y social poco estable y con grandes problemas de cobertura del servicio. En cambio, el punto de partida en el PEN 2036 son unos niveles altos de violencia, inequidad, corrupción y debilidad institucional, con un avance insuficiente de aprendizajes en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, con el desafío del envejecimiento poblacional. Asimismo, con diversos aspectos pendientes del primer proyecto, tales como el logro de una verdadera descentralización o la consolidación de una sociedad educadora. Diferencias en el alcance. Las diferencias en el alcance del PEN 2021 eran las prioridades para el sistema educativo y un llamado a la sociedad educadora. En cambio, en el PEN 2036 son un llamado explícito al Estado, a diversos sectores específicos y a la sociedad en su conjunto. Diferencias en la estructura del documento. La estructura del documento en el PEN 2021 tenía una visión, 6 objetivos estratégicos, cada uno con sus resultados y políticas. En cambio, en el PEN 2036 se tiene una visión, 4 propósitos y 10 orientaciones estratégicas, 5 impulsores de cambio. Las orientaciones estratégicas deben impulsar y enmarcar la planificación de mediano y largo plazo del sector educación, así como en el resto de sectores en cuanto contribuyan a los propósitos de la educación y puedan afectar su logro. ¿Cuáles son las diferencias del PEN en sus dos tramos, 2007-2021 y 2021-2036? Bueno, una de las principales diferencias radica en el enfoque. En el PEN 2021 se da un enfoque de la formación humanista y ciudadana y consolidación del principio y valores democráticos, así como la importancia de sostener la equidad como eje central de la propuesta educativa. En cambio, en el PEN al 2036 se da también el enfoque a la formación humanista y ciudadana, la consolidación del principio y valores democráticos, así como la equidad. Pero se incluye además la inclusión plena y la valorización de la diversidad como eje central en la propuesta educativa. Pone además el foco en las personas, más no en el sector o en su funcionamiento, y en las necesidades de aprendizaje individuales y colectivas a lo largo de su vida. ¿Cuál es la diferencia en el proceso de elaboración? En este caso vamos a ver lo siguiente. El proceso de elaboración del PEN al 2021 se da de forma participativa a nivel nacional, con diversos actores de sociedad civil y Estado. En cambio, en el proceso de elaboración del PEN al 2036 también se da de forma participativa a nivel nacional, con diversos actores de la sociedad civil y del Estado. ¿Cuál es la diferencia en la legalidad del PEN en sus dos tramos? Bueno,
La legalidad del PEN al 2021 fue aprobado por resolución suprema, en cambio la legalidad del PEN al 2036 fue aprobado por decreto supremo.